Gracias. Pues bueno, primero darles las gracias, Yolanda, Carlos, Olga, al taller de investigaciones psicoanalíticas, que es un reencuentro para mí. Yo los conozco a ellos hace muchos años atrás y reencontrarnos hoy, y además ahorita ver a todos los que se están conectando como han sido colegas, amigos, compañeros de ruta en diferentes momentos. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, pues ya lo dijo Yolanda, la idea es como ir peloteando algunas ideas para que tengamos una conversación. Lo que yo les traigo es algo que he venido pensando, reflexionando, trabajando, pero siempre lo importante en todas estas cuestiones del amor y del psicoanálisis es que podamos generar resonancias y que hagamos como un diálogo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, les traigo algunas entradas y, como ya dijo Yolanda, hacemos una pausa en cada entrada para ir conversando, si les parece bien. Entonces, bueno, ya lo dijo Yolanda, nuestro título del trabajo es El amor desde el psicoanálisis. Y pensamos que el amor nos convoca a todos los seres humanos, pues justamente nuestra condición humana, demasiado humana, implica que estamos atravesados y habitados por el fenómeno de lo amoroso, en tanto que tiene que ver con algo de nuestra existencia compartida en el mundo y cuyo sentido no es fácilmente aprehensible. Hablar del amor es hablar de aquello que desde siempre el ser humano ha intentado comprender, capturar y develar, sin conseguirlo del todo, pues hay algo de él siempre inédito e inexplicable, cobrando una dimensión enigmática e inconmensurable. Sus expresiones, sus efectos, sus modalidades parecieran inagotables y concernientes a múltiples entrecruzamientos en diferentes ámbitos. Hoy trataremos de circunscribirlo en el campo del psicoanálisis. A través del tiempo y en las diferentes épocas y culturas, ha sido considerado como un misterio, como un concepto polifónico, una melodía compleja donde cada interpretación, ya sea artística, mística, conceptual o vocal, añade una capa única a su significado sin alcanzar a definirlo unívocamente. Algo escapa a la posibilidad de ser atrapado. Lo que se asoma por el umbral permite acaso dibujar algún esbozo, una constelación insuficiente y parcial. Se ha dicho, por ejemplo, que el amor es la única realidad y la única verdad que existe, verdad que nos concierne como conocimiento intuitivo que no se basa en la lógica o el razonamiento, sino en una sensación o revelación profunda sobre la verdad de la vida, del otro y del universo mismo, siempre de modo subjetivo, atravesado por las experiencias singulares. Los amantes sienten que conocen la esencia del otro de una manera que la mente racional no puede alcanzar, como una experiencia inexplicable, trascendente, inefable, porque en este asunto de las verdades hay algo de lo fugaz que golpea, que empuja para aparecer, y en este sentido se nos hace preciso interrogar, pues las verdades en los sistemas del pensamiento se fundan siempre sobre un olvido inaugural, nacen en el río del olvido, y tenemos que seguir el camino de su voz, buscando residuos y pistas. Y a través de la historia, pues ha tenido muchas caras el amor. Yo traje algunas, que son muy pocas porque es un tema inagotable. No nos alcanzarían horas y horas y no acabaríamos de hablar sobre esto. Pero en estas referencias hago un poco como una condensación histórica de las diferentes caras del amor. Por ejemplo, el amor como idealización y como servicio, una forma de sublimación erótica y social en los tiempos, ¿no? El amor como mandato ético y espiritual, por ejemplo, amar a Dios y al prójimo. El amor como fundamento del lazo humano. El amor como experiencia sublime y absoluta, como promesa de completud, pero también trágica. El amor como base de la familia y núcleo de toda sociedad. El amor como experiencia plural, cambiante y socialmente performativa,
Esto ya es como más próximo a los tiempos modernos o posmodernos, como se dice, ¿no? En donde pues todo está cambiando. El amor como vínculo efímero y como espectáculo del deseo. Este último punto es un poco como se define ahora actual los vínculos amorosos, como algo del espectáculo, algo de lo efímero, algo de lo líquido, ¿no? Pero bueno, concentrémonos en, esta es la primera entrada, que le puse figuras del Eros en el discurso amoroso. En algunos vislumbres de la antigüedad se asoma que el amor ocupó un lugar de fuerza cósmica, origen y sostén del mundo. En la voz griega, los himnos órficos rezaban que Eros es el poder que une lo disperso y da forma a la vida. Es una fuerza que impulsa el alma hacia la belleza, la verdad y la perfección. Eros no pertenece a los hombres ni a los dioses, los atraviesa. Es considerado como un daimón, un ser intermedio entre lo divino y lo mortal, con una naturaleza dual que lo condena a la búsqueda eterna. Platón, en el banquete, explica que Eros es el hijo de Poros y de Peña. Poros, su padre, es el dios de la abundancia y le otorga la cualidad de ser valeroso, emprendedor, astuto y siempre fértil en recursos para conseguir lo que desea. Peña, su madre, representa la necesidad y la carencia. Le confiere la cualidad de estar siempre necesitado, siempre en falta y sin recursos. Así, Eros es deseo y falta, abundancia y carencia, plenitud y desamparo, generador de una energía potente, creadora y transformadora, en búsqueda constante, pulsando por conseguir aquello que le falta y que nunca encuentra. Esta genealogía simbólica hace del amor una figura en movimiento, vive en un estado de búsqueda continua y de falta perpetua, que impulsa a hacer lazo, a buscar solidaridades inesperadas entre cuerpos y existencias desconocidas. Desde una lectura psicoanalítica, esta concepción platónica anticipa el núcleo estructural del amor tal como Freud y Lacan lo describieron. El amor mm, nace precisamente de la falta, de la carencia. Peña encarna la dimensión de la carencia, del vacío constitutivo del sujeto. Poros representa la invención, la astucia libidinal que el deseo pone en juego para suplir lo que falta. Freud, al definir el amor, refiere que emerge desde la necesidad, instalando así el deseo. Retoma, aunque sin declararlo explícitamente, esta doble herencia, la del desamparo originario y la del ingenio pulsional que intenta remediarlo. Freud muestra cómo el sujeto ama desde su propia insuficiencia, buscando en el otro lo que percibe perdido o idealizado de sí mismo. En este sentido, el amor es siempre un intento de reconciliar, en el mito, a Pénea y a Poros, dentro del psiquismo, una economía en el deseo y su imposibilidad. El enamorado, como el eros platónico, no ama porque posee, sino precisamente porque carece. Lacan retoma esta dialéctica al afirmar que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. El amor entonces no se basa en la posesión, sino en el reconocimiento de la falta, tanto en el sujeto como en el otro. Amar es dirigirse al otro en tanto lugar de falta compartida, en un movimiento de donación que no colma, pero que mantiene viva la circulación del deseo. Dice Freud, el que ama se empobrece en lo que respecta a sí mismo. El que es amado se enriquece. Por eso hablamos de una donación, porque el enamorado, al idealizar al objeto de amor, le deposita todas las cualidades deseadas, anheladas. Es como una proyección. Y entonces en ese sentido el yo se empobrece y el amado se engrandece. Pero como el deseo circula, en el mejor de los casos, va de ida y de vuelta, ¿no? Entonces,
Es una herida narcisista, dice Freud también, porque cuando uno le deposita todos los atributos maravillosos al ser amado, uno pierde algo. Por eso es una donación, se le da al otro algo. Y es una pérdida porque pierdo yo al darle al otro la palabra, el lugar, lo que sea, pues, ¿no? La idea es que esto circule. Eh, bueno, si quieren, vamos con el segundo y hacemos la pausa porque creo que tenemos que avanzar un poquito más para comentar. La segunda entrada se llama El amor en el discurso psicoanalítico. Siempre podemos encontrar algún intersticio en el que podamos observar la emergencia de acontecimientos sociales que implican modos diferentes de establecer vínculos, despliegues de diversas formas de amar y nuevos modos de relacionarse, de configurar grupos e inventar espacios para estar, revelando las heridas y las huellas sintomáticas de cada época, el dolor de un tiempo que aparece como punto de inflexión entre el dolor de la sociedad, de la soledad, perdón, y la búsqueda de los enlaces que fundan la existencia humana. Porque no hay experiencia más devastadora que la ruptura de nuestros lazos con los otros. Podemos decir que el amor, a lo largo de la historia occidental, ha transitado múltiples territorios. Es una historia de tránsitos, de recorridos y circunstancias, de causas, de pasajes y de movimientos que nos dejan entrever las marcas y las heridas de algunas rutas pasadas, pero presentes, porque sabemos desde el psicoanálisis que el pasado también es presente, vivo y actual, en donde se sacuden las temporalidades y se retiene el tiempo, que aparecerá como futuro, como porvenir o como esperanza. Las marcas operan como potencia, como fuerza de movimientos y estremecimientos colectivos y subjetivos que convulsionan la cultura y la sociedad para hacer posible transitar los desfiladeros de la existencia misma. En este recorrido histórico surge el espacio en el que el psicoanálisis inscribe una nueva lectura acerca de lo humano, demasiado humano, la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad del amor y la indefensión frente a la inminencia de la muerte. Freud decía que los poetas hablan y describen mejor lo que es el psicoanálisis. Y aquí traigo yo a un poeta español que se llama Miguel Hernández, que dice: llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Y un poco Freud es lo que nos dice, no tan poéticamente, pero son como los dolores, los desgarros con los que venimos. Y fíjense qué paradójico, ¿no? Y ya entramos más en materia, porque un poco el tema psicoanalítico es así, de las paradojas, de las dualidades de la vida-muerte, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es el amor para el psicoanálisis? ¿Cómo pensamos los psicoanalistas al amor? Cuando hablamos del amor, ¿hablamos de lo mismo? Estas interrogantes instaladas no como preguntas retóricas, sino como preguntas vibrantes para permitirnos revisitar sus implicaciones en los abismos de nuestra existencia, nuestra relación con el mundo y con los otros, reanudando y renovando la mirada hacia el don del lazo amoroso como la razón y la causa de nuestra subjetividad humana. Dice Freud, cito: el amor es el prototipo de todo vínculo entre los seres humanos. Para el psicoanálisis, el tema del amor supone uno de los fenómenos más complejos de la vida anímica y del quehacer en la práctica psicoanalítica, pues por un lado es inaugural de la estructuración psíquica, por otro lado es uno de los temas centrales del sufrimiento humano y a la vez es el motor del trabajo terapéutico. Dice Freud, no se cura a nadie más que por el amor. Por supuesto, está hablando de la cura analítica. Dice Kristeva, Julia Kristeva, ¿qué es el psicoanálisis? Sino una búsqueda infinita de renacimientos
a través de la experiencia de amor que recomienza para ser desplazada, renovada y si no exteriorizada, al menos recogida e instalada en el corazón de la vida ulterior del analizando, como condición propicia para su renovación perpetua, para su no muerte. Y al final, todas las historias terminan hablando de amor. Y sí, cada momento de cada día, los analistas escuchamos en las sesiones analíticas y todos los humanos en la vida cotidiana historias de amor y desamor, de amores apasionados, alborotados, desmedidos, adoloridos, no correspondidos, secretos, profanos, sagrados, infinitos, pasajeros, locos, rotos, injustos, asexuados, compartidos, exclusivos, tiernos, fríos, indulgentes, complacientes, amores únicos, inéditos y hasta amores perros. Como si se pudiese elegir el amor, como si no fuese un rayo que te parte los huesos, dice Julio Cortázar. También escuchamos y sabemos que todas las historias de amor implican su reverso, con sentimientos hostiles, como el odio, el enojo, el resentimiento, la rivalidad, los celos, la competencia, el rencor, el hartazgo, la frustración, la impaciencia, el sadismo, la envidia, la condescendencia, el menosprecio, la humillación, el maltrato. Existen también amores rabiosos, rasposos, abusivos, competitivos, destructivos. Dice Freud, amor y odio no son contrarios absolutos, pues ambos se refieren al objeto y pueden coexistir con respecto al mismo objeto. En todo vínculo amoroso se halla presente, aunque reprimido, un componente de hostilidad. Es decir, cuando hablamos de amor, hablamos de la otra cara de la moneda, que es el odio, y aunque suenen contrarios, en realidad corren por la misma vía, que ahorita explicamos más eso, pero no podemos hablar de amor sin odio, sin enojos, sin sentimientos hostiles. El psicoanálisis también trajo a la luz esta dualidad entre el amor y el odio, como coexistentes y simultáneos de la vida anímica. Esta dialéctica pulsional surge como tensión al servicio de movimientos y contorneos en el mundo relacional, proponiendo lo que Freud llamó mecanismo de sublimación para sostener el delicado equilibrio en el proceso siempre abierto y pujante de los escenarios de la vida y sus montajes, de las relaciones entre los humanos, la construcción de las civilizaciones y la organización de las familias, los grupos y las sociedades, conviviendo y generando la posibilidad de desplazar la creatividad, conviviendo y generando la posibilidad de desplazar lo pulsional hacia la creatividad, hacia la cultura en sus diferentes expresiones, arte, ciencia, religión o psicoanálisis, decía Freud. Dice Anne Dufourmental, todo amor verdadero implica un riesgo, el riesgo de ser transformado. Entonces, fíjense, aquí vamos conectando cómo el amor es una energía principalmente transformadora, que nos transforma y que también podemos transformar al mundo, nosotros, decía Freud, en la medida que se sublima lo pulsional viene la parte de la creatividad, de la productividad, de hacer cosas, de construir. Entonces, es una fuerza transformadora el amor. Fíjense, esta definición que les traigo a mí me gusta mucho. Es de Julia Kristeva. Dice, el amor es el tiempo y el espacio en el que yo se concede el derecho a ser extraordinario. Otra vez, el amor es el tiempo y el espacio en el que el yo se concede el derecho a ser extraordinario. Pero no hay un yo sin un otro. El yo se constituye y se descubre en el otro y por otro. La vida amorosa singulariza la existencia misma del ser humano, pues la vida es un acontecimiento que se sucede por el encuentro con otro ser
que nos salva de morir. La existencia física es sumamente frágil. La vida es un resplandor que aparece y se apaga. Nacemos para morir, pues nuestro equipaje biológico es tan endeble que nos arroja al mundo en un estado de absoluta indefensión y que sobrevivimos, o al menos la muerte se posterga, porque otro ser vivo nos acogió. Hubo otro ser humano disponible para alojar los requerimientos de un ser por hacerse, de un ser por venir y advenir a la vida. Este gesto de refugio y de amparo en el psicoanálisis lo llamamos acción específica de la función materna. El efecto de cobijo de ese ser humano que asume la responsabilidad de generar transformaciones en la inercia natural de la vida biológica nos conduce a otro modo de existencia, pues además de preservar la vida física, instaura lo que podríamos llamar la existencia psíquica, anímica, es decir, del alma, de la mente. Y esta cualidad del psiquismo es lo que nos humaniza, nos da la cualidad de ser seres humanos y no solo seres vivientes. Somos humanos en tanto nos constituimos en un vínculo con alguien más. Es el otro, aquel que preserva nuestra vida, que nos introduce en un orden de parentesco, de filiación, de pertenencia y de lenguaje, otorgándonos un lugar que sostiene nuestra existencia. La subjetividad humana surge allí, en ese lazo originario, en donde un ser humano pasa a significar algo para otro ser humano, ser algo para alguien. Ese sería un poco el amor, ser algo para alguien, significarle algo a alguien. Y ese algo siempre tendrá puntos suspensivos porque uno le puede significar al otro el encuentro más impresionante de la vida, o le puede significar una carga, o le puede significar una molestia. Por eso decíamos que siempre amor y odio van así, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la subjetividad humana, ser algo para alguien. En este sentido, el amor nos inscribe en una dimensión simbólica. Ese encuentro con el otro se actualiza como experiencia de significación y pasamos del orden de la naturaleza y de la necesidad biológica a la dimensión representacional y del deseo, que se suscita en un complejo entramado de experiencias sensuales, representacionales, de sentido, de falta y de lazo con el mundo. La reflexión psicoanalítica sobre el amor ha interrogado su lugar en la experiencia subjetiva, en la vida cotidiana, en la cultura, en el lazo social y en la transferencia como motor y posibilidad del trabajo psicoanalítico. Así, podríamos conceptualizar que el amor para el psicoanálisis adquiere un estatuto de fenómeno clínico en tanto lo pensamos y lo articulamos desde los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, es decir, el inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Si quieren, aquí hacemos una pausa y luego seguimos con las siguientes entradas, a ver qué les va resonando. A ver, ¿quién empieza preguntando? Anímese. A mí lo que me surgió para ver si mientras se van animando, lo que me surgió como pregunta es si el amor surge de la falta, ¿puede existir amor sin una ilusión de completud? O sea, sin la ilusión de que el otro te va a tapar la falta, a completar, algo así. ¿Crees? ¿Cómo lo ves? No, justo, ¿no? Exactamente lo estás diciendo muy bien. Yo creo eso, ¿no? Es lo que nos dice el psicoanálisis, justamente porque estamos en falta, siempre tenemos el anhelo de completud, de buscar aquello perdido, ¿no? De encontrarnos con aquel objeto de amor inaugural que dio sentido a nuestra existencia. Pero es una búsqueda sin encontrarla, Constante, es en ¿eh? su totalidad, exacto.
Eso es muy triste, ¿no? Porque siempre suena como uno busca y bueno, se acerca, ¿no? Se va acercando. Ajá. Pero, ¿y qué pasará cuando justo se encuentran dos sujetos en falta que admiten la falta? ¿Y qué pasa con el amor y esa ilusión de completud cuando cae esa ilusión de completud? Cuando ves que el otro no te puede dar dar lo que tú estás esperando, ¿no? Siempre hay una desilusión. Este, Siempre. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasará con ese amor? Pues es que eso es justamente yo creo que los vericuetos del amor, ¿no? Porque uno siempre cree que encuentra al amor, ¿no? Y el amor es esto, es aquello que creo que me falta, ya lo decimos más adelante con Freud, o aquello que me recuerda a mi historia o algún personaje de mis vínculos inaugurales. Pero finalmente eso siempre se cae porque es ilusorio. Decía Freud que el enamoramiento es un estado ilusorio de deseo. Es Ujú, decir, está basado un poco al inicio, ¿no? En esta cosa de idea, ¿no? Es una ilusión que luego se cae y lo ideal, ¿verdad? Es que cuando se caiga podamos aceptar al otro como es, no como yo supuse que era, ¿no? ¿no? Pero ese rompimiento es todo un proceso en la vida porque uno siente una gran desilusión, ¿no? A Ujú, veces hasta traición, ¿no? De no era lo que yo pensaba, me engañó, ahora resulta que no le gusta tal o no era tal y siempre hay una caída. Y también esto es muy importante porque si no se queda en una cosa imaginaria, ¿no? Entonces, cuando viene esa caída de que no es el ideal, no era lo que yo pensaba, la vida no era como yo me imaginaba, hay muchas soluciones a eso. Uno es que si se ha ido construyendo un lazo significativo y fuerte, hay todo un proceso para poder aceptar la alteridad, decimos, es decir, al otro diferente a mí y a ese otro diferente a mí, poderlo amar a pesar de no ser como yo, o de como yo me imaginaba, o de como yo deseaba que fuera. Y ujú, cuando es así, bueno, porque además ahí también hay una voluntad, ¿no? Cuando cae ese enamoramiento y esa idealización, hay una voluntad o un deseo de seguir adelante, ¿no? De seguir siendo una pareja, por ejemplo, a pesar de la diferencia, a pesar de los desencuentros. Y entonces, si eso se sucede, que yo puedo aceptar al otro en su alteridad y quererlo a pesar de que no es como yo, sino diferente a mí, digamos que eso es lo que se ha definido también como el amor verdadero, ¿no? El amor de verdad, que implica un esfuerzo de sostener, un esfuerzo de estar, un esfuerzo de admirar al otro en su diferencia y no en la similitud o no en la idealización, ¿no? Sino en algo más verdadero, digamos. De hecho, hay autores que definen esto, ¿no? Como el enamoramiento, una fase ilusoria, y el amor verdadero cuando se cae esa ilusión y aceptas al otro, y no solo lo aceptas, sino lo amas por ser como es. Pero eso es un proceso que implica muchísimo trabajo psíquico, emocional, de convicción, de cuidado. O sea, entran, y bueno, normalmente allí es donde hay rupturas en el amor, ¿no? Cuando cae esa ilusión de, pues no era lo que yo me imaginaba, muchas parejas truenan, ¿no? Porque no pueden con la alteridad, no pueden soportar o darle sostén al otro diferente a mí, ¿no? Entonces, siempre en el amor hay algo narcisista, que eso suena pues fuerte, pero pues ya lo sabemos, y así es, porque uno siempre busca lo semejante o lo igual, y es bien complicado, porque además es lo que yo te supongo, ¿no? O sea, el otro, y claro, no es, o sea, si yo te supongo a ti algo, hay algo de ti que me recuerda a eso, ¿no? O sea, si hay elementos, digamos, que hacen como ese entrecruzamiento, ¿no? Pero es todo un proceso y algo verdaderamente complejo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles en la vida, ya lo decía Freud, las relaciones con los otros, y no solamente del amor apasionado, ¿no? O del amor erótico, ¿no? Todos los vínculos suponen cierta cosa amorosa, ¿no? Los vínculos de trabajo, los vínculos amistosos, los vínculos en general sociales, eso es lo que Freud nos dice, todos los vínculos tienen que ver con el amor
y tienen que ver con los primeros amores de la vida de todos los humanos, ¿no? Y pues ahí se van determinando todas las cuitas amorosas, los encuentros, los desencuentros. Y sale la otra parte, esto que decíamos, ¿no? Por un lado es la cara del amor y por otro lado de la hostilidad. Entonces, cuando pasa esa caída de la ilusión, pues viene el enojo, viene el encono, viene el rencor, ¿no? Esta sensación de fracaso, de frustración. Digo, a veces no solamente salen hasta que uno se desilusiona, pueden salir desde el principio, pues, ¿no? Porque todo Claro. el tiempo está confluyendo esto que va dual, ¿no? El amor y el odio. Por ahí ya ven que dicen que lo contrario del amor no es el odio, sería la indiferencia, ¿no? Porque amor y odio tienen la misma carga energética, pulsional, ¿no? La indiferencia no. O sea, la indiferencia no me significa nada a mí. Por eso decíamos que el amor es cuando a alguien le da una significación a alguien. Y la significación puede ser te odio, pero es una significación. Sí, así de rómpeme, mátame, pero no me ignores. O sea, si no hay ninguna carga energética puesta, no hay vínculo, ¿no? Es indiferente, pues. Es muy buena pregunta, porque también esto que soy yo, o sea, a, a mí, yo me busco en el otro, pero casi siempre mí está constituido por el otro. O sea, parece rompecabezas o trabalenguas. Ujú. Nosotros, mi yo, se constituye por otro. Entonces, lo del otro lo hago mío y lo mío te lo pongo a ti, por ejemplo. Porque eso mío se pierde en algún momento y lo busco en el otro. Entonces, yo y tú es como, otra vez como la moneda del amor y el odio, yo y tú, ¿no? Siempre están así porque nos constituimos, y esa es la parte que sigue, por identificaciones con los demás. Y entonces, aunque sea algo mío que busco en ti, pues en realidad nunca fue mío, porque yo lo obtuve por alguien más. Por eso somos humanos, porque alguien más nos libidiniza o nos amoriza, por decirlo así, nos da los elementos con los que vamos a amar en función a cómo fuimos amados. Entonces es no sé cómo decirlo, un juego de espejos, ¿no? De ida y de vuelta. No hay esta división, lo tuyo y lo mío, aunque uno así en algún momento en el desarrollo lo tenga que vivir también. Al principio, digamos que es así pegado. Por ejemplo, el niño y su madre son uno. Y la vida se trata de irse separando. Y en esa separación siempre busco reunirme con aquello que originalmente fue uno. Y está complicado, ¿no? Pero siempre estamos en ese interjuego. No sé si contestamos Ali, o querías profundizar algo más. Es que tendríamos que definir qué estamos entendiendo por incestuoso, ¿no? Ujú. Porque en la cultura el incestuoso, digamos que tendría que ver con un acto real que sucede en la vida real, ¿no? Tal vez desde el psicoanálisis lo incestuoso es siempre en el sentido que estamos pegados a la madre, pegados al padre, pegados, ¿no? A nuestros vínculos originarios. Pero una cosa es, digamos, en la constitución de lo psíquico y otra cosa es en la realidad. Entonces, por eso me cuesta trabajo contestar eso, porque incestuoso como acto real, no. No todo amor es, no, al contrario, justamente tenemos la ley de la prohibición del incesto, ¿no? Ujú. Este, pero digamos a nivel de fantasía o de estructuración psíquica, pues siempre estamos pegados a un otro que es un otro es familiar y es consanguíneo, ¿no? Por eso tiene sus asegúnes la pregunta, que sería padre que nos dijera desde dónde lo pensó, ¿no? O a qué se refiere más. Yo no lo había pensado en ese sentido, pero lo sabemos, ¿no? Como, por ejemplo, en psicología de las masas, ¿no? Cuando alienas con la masa y pierdes tu identidad. Por eso también decía Freud, ¿no? Que es una pérdida narcisista. Hay una renuncia al yo por el otro, pero a veces toma dimensiones patológicas, ¿no? El morir de amor sin duda, aunque suene muy romántico, tiene una dimensión patológica, ¿no? Podrida, digamos. Y literalmente hay quien muere de amor, en este sentido de lo psíquico que tú dices, ¿no?
de inanimado, digamos, ¿no? Ya no tiene esa energía para sostenerse en la vida y para estar en la vida. Y bueno, eso es lo que nos toca mucho en las consultas, ¿no? Llegan los pacientes de, me intenté matar porque el amor de mi vida se fue, ¿no? O se murió, o la anoréxica, o sea, hay tanto, ¿no? Que pues esa es justamente en la dimensión en la que nosotros trabajamos, que son muertes simbólicas, por decirlo de alguna manera, o psíquicas, en el sentido de la pérdida del yo, la pérdida de la conexión con el mundo, ¿no? Como si la libido, que es esa energía poderosa que hace que nos estemos en la vida y nos sostengamos en ella, se pierde, ¿no? Y entonces pierdes el interés en el trabajo, en la vida, ¿no? Y tiendes a la muerte literal, luego física o biológica, ¿no? Por eso lo pulsional, vida-muerte, también es uno de los apartados que vamos a revisar. Freud, por supuesto que se refería a la vida física, biológica, ¿no? Cómo nacemos con la tendencia a morir, como en tantos seres vivos, nacemos para morir. Y si nos va bien en esta vida y alguien nos acoge del mundo y nos evita morir y nos libidiniza, es decir, nos ama en todas sus expresiones, nos inserta en la vida, ¿no? Pero eso se puede perder, claro que se puede perder. Y entonces entramos pues ya en la dimensión patológica, ¿no? Pero así como lo dijiste, Carlos, está muy lindo, ¿no? Como una muerte anímica, no sé cómo decirlo, o estos en las enajenaciones justamente, ¿no? Los zombies, ¿no? Que siguen un dictum de alguien más y pierden su identidad, pierden su esencia, pierden su yo y solamente repiten, por ejemplo, ¿no? Como en muchos grupos sociales, en donde el líder es el que manda y todos los demás dicen, no, pierden su yo, pierden sus características personales y se vuelven una masa, ¿no? Que eso hoy en este mundo actual, pues está sucediendo un poco, ¿no? Lo dice Foucault y muchísimos autores en donde el sistema de poder, la política, ¿no? El capitalismo, todo esto, pues está generando una situación de consumo, de romper los vínculos o de que no haya vínculos. Una cosa muy narcisística, porque solo soy yo, con la incapacidad de conectarme con el otro a pesar de estar conectados, ¿no? Y cómo se va perdiendo ese lazo social, ese encuentro con el otro, con la mirada, con la voz, con la palabra, con la presencia, ¿no? Y todo es ya digital o, en fin, o a través del consumo, ¿no? Pero sí, eso está interesante como lo pusiste, Carlos. Freud decía que todos los seres humanos nos habita lo que él llamó la pulsión de muerte, que tiene esta tendencia a la muerte, y también destructiva, ¿no? O sea, nacemos con esa, eh, no sé cómo decirlo, esa cosa horrible de la destrucción, ¿no? Por eso las guerras, por eso tantas cosas. Pero eso ya es la dimensión patológica de la pulsión de muerte o de la agresión, porque hay una agresión que Freud llama más libidinal, es decir, más del lado del amor. Por ejemplo, se necesita cierta dosis de agresión para ir a tu trabajo y echarte 3 horas de tráfico, ¿no? O sea, a esa agresión positiva que te conecta con la vida, digamos que entra del lado de lo libidinal. Y también tiene que ver con una energía, pues, de agresión, pero la agresión en su extremo, como la destrucción, en la guerra que planteas, esa es otra dimensión que no es de la pulsión de vida, sino de la pulsión de muerte, con la que nacemos, porque es un poco lo que hablábamos hace ratito. O sea, nacemos biológicamente, la estructura del cuerpo humano. O sea, si nacemos y nadie nos salva de morir, nos morimos. Hay esa tendencia biológica a lo inorgánico, pero también psíquica. Hay una tendencia psíquica a la destrucción. Y entonces ese es el conflicto psíquico que Freud decía, en donde se tiene que hacer como un balance y un equilibrio entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Si gana la pulsión de muerte, gana la destrucción. Por ejemplo, yo creo que todos o muchos de ustedes conocen, porque Freud habló mucho de esto, ¿no? Hay una carta que le escribe a Einstein, a Freud, justamente en el tiempo de la guerra, para preguntarle, y le dice, a ver, usted que se está dedicando a saber sobre lo humano, explíqueme el porqué de la guerra. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente se mata, ¿no? Y se muere. Y por causas a lo mejor que no
donde no tiene tanto sentido. Y Freud le contesta eso. Hay una cosa con la que venimos al mundo, que es la pulsión de muerte y es la destrucción. Entonces, de lo que se trata la vida, y con la vida me refiero al tránsito que hay entre que nacemos y morimos en la muerte física, ese tránsito, ese en medio que es la vida, tiene que ganar la pulsión de vida para sostenernos en la vida. Si gana la pulsión de muerte, gana la destrucción, la agresión, incluso auto, ¿no? Por ejemplo, los que se suicidan o los que se dejan morir de amor o de lo que sea, o de desamor, ¿no? O sea, ganó la muerte. Se adelantó la muerte psíquica, digamos, como lo decía Carlos, a la muerte biológica. Y esa, pues, es una cosa que tenemos que poder regular. Ahora, ¿cómo se regula? Pues ese es el gran desafío de lo humano, ¿no? Porque ¿cómo hacemos que gane la pulsión de vida frente a la pulsión de muerte? Y, y esos son los tránsitos por los que cada uno recorre el camino de la vida, ¿no? A veces gana el lado de la muerte. Pero muy buena pregunta. Eso le preguntaban a Freud justamente. Nuestro siguiente bloque le llamamos el amor como el eros de la vida, pulsiones y libido. El amor desde Freud está intrínsecamente ligado a las pulsiones de vida, al eros y a la libido. El eros freudiano busca la unión, la ligadura, la creación de formas cada vez más complejas de organización, en oposición a las pulsiones de muerte. El amor representa el esfuerzo de la vida por mantenerse. Dice Freud, una pulsión, Trieb en alemán, se nos presenta como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como el representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma. Es decir, aquello que tiene su origen en el cuerpo, en la carne, y que es del orden de la necesidad biológica para la sobrevivencia, el hambre, por ejemplo, al ser satisfecha por la acción específica de la función materna, va quedando como huella de vivencia de satisfacción, que posibilita la constitución de la dimensión anímica bajo la forma de representaciones y de carga energética. Así, lo pulsional es aquello sensorial del cuerpo que queda inscrito en lo psíquico como huella, como memoria, como marcas disponibles o ocultas que pulsan y suscitan lo anímico del ser, constituyendo las instancias del aparato psíquico, que ya sabemos, ¿no? El consciente, el inconsciente, el preconsciente, el yo, el ello, el superyo. El aparato psíquico es el que otorga la posibilidad de ser seres hablantes, pensantes y deseantes. Las funciones que llamamos superiores implican un desarrollo neurológico sumamente especializado. Son esas funciones las que posibilitan procesos específicamente humanos, como el lenguaje, el pensamiento, los procesos cognitivos, prácticos, la capacidad de amar, de hacer lazo social, de construir, de crear, etc. Sin embargo, la activación de estos procesos no solo son funciones de maduración biológica, su activación y emergencia están sometidos a una disposición anímica, es decir, pertenecen a otro orden, que se ha podido nombrar como emocional, afectivo, sentimental, etc. Eso anímico es la traza marcada por los vínculos originarios que nos salvaron del silencio mortífero de nuestra indefensión y que aunque nuestras funciones biológicas sean comunes a todo el género humano, nuestras funciones anímicas son absolutamente singulares y subjetivas. Eso singular es lo que somos y lo que nos da la cualidad de seres únicos a pesar de lo común. El carácter del amor también es singular. Entre lo múltiple y lo único, el amor emerge como una excepción, una elección que no responde a la razón. Eso que decían hace ratito, ¿no? No te enamoras de todos, pues. Bueno, a veces sí, pero a veces lo normal es que no. Aquí traigo una cita de Barthes. Dice, encuentro millones de cuerpos en mi vida. De esos millones, puedo desear algunos centenares.
Pero de esos centenares, soy yo la vio, pero ¿no? de esos centenares, solo amo a uno. O sea, hay algo ahí como único, ¿no? Único en el ser, somos únicos, y único en el encuentro con otro, porque además podríamos pensar que cada encuentro es único, único. En los primeros escritos, Freud distingue pulsiones sexuales y pulsiones yoicas. Con el descubrimiento del narcisismo, ve que ambas se entrelazan. El yo también libidinalmente. Finalmente, más allá del principio del placer, Eros se convierte en el gran principio de vida que integra tanto lo sexual como lo yoico. Esta es una cita de Kristeva. Dice, el amor es una ficción necesaria, que lo decíamos hace rato. Sin ella, el sujeto se precipitaría en el vacío de la pulsión de muerte. Dice Freud, llamamos eros a todas las fuerzas que tienden a conservar la vida y a reunir lo disperso, en contraposición a la pulsión de muerte que tiende a disolver lo unido. Llamamos libido a la energía de esas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede comprenderse bajo el concepto de amor. Entonces, fíjense, el recorrido se trataría de que para Freud las pulsiones de vida son equivalentes al eros de la vida, ¿no? Al eros, al amor. Y la libido para Freud es eso, son las pulsiones de vida y lo amoroso. Por ejemplo, en la cultura se dice mucho que, y bueno, en tiempos de Freud más, ¿no? Como a Freud solamente le importaba el sexo y el sexo y el sexo, porque no hacían esta distinción freudiana. Para Freud el sexo no es el sexo biológico, la sexualidad en Freud, cuando decimos la sexualidad en Freud, estamos hablando de esta sexualidad, de lo libidinal, de la pulsión de vida. Entonces, todo erotismo para Freud tiene que ver con el amor, no solo con el sexo. La sexualidad para Freud tiene que ver con el amor, es decir, con aquella fuerza, con aquello empuje que apuesta por la vida, que apuesta por reunir los contrarios, los opuestos, lo disuelto, lo perdido. Eso es el eros freudiano, o el amor o la libido, que bueno, todo su desarrollo es muy complejo y aquí lo estamos condensando muy rapidito, pero en pocas palabras es como si dijéramos libido, amor, eros, ¿no? Son como un poco lo mismo para Freud. Y ya decíamos, lo pulsional, la pulsión, que también se ha venido a confundir a veces con el instinto, Freud distingue, ¿no? Como el instinto más ligado a la biología, a los seres vivos, y está la naturaleza, y la libido, y la pulsión más al orden y a la dimensión psíquica. Y entonces, ¿se acuerdan? Ahí definíamos que lo pulsional es ese estado intermedio entre lo biológico y lo psíquico, es decir, inicia en el cuerpo, ¿no? Y eso que se inicia en el cuerpo cobra una dimensión en otro lugar que es lo psíquico o lo anímico. Ese enlace, digamos que es lo pulsional. Por eso somos humanos. Eso es lo que nos distingue de otros seres vivos. Lo que nos habita es el deseo, no nada más las ganas, ¿no? Como, bueno, uno lo oye además así en pláticas de, por ejemplo, es que los hombres, como tienen más desarrollado su instinto animal y su naturaleza, por eso para ellos es tan importante el sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, pensar al hombre como animal biológico, o sea, ser seres humanos significa que estamos en esta dimensión en donde lo que nos habita es lo inconsciente, es el deseo, es la pulsión, no el instinto, ¿no? Porque el instinto con el que nacemos, acuérdense, el instinto biológico es morir. O sea, uno nace para morirse, porque si nace un bebé y nadie lo cuida, se muere, porque estamos en esta situación de total desamparo y entonces, cuando se hace esto de evitar que el ser que nace se muera inmediatamente y uno lo cuida y lo libidiniza, decimos, lo amoriza, lo
inserta en la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cosa que lo planteo porque veo que hay algunas personas acá que no son psicoanalistas, pero incluso entre psicoanalistas a veces se piensa a Freud así, como solo sexo. Y hay que hacer esa diferencia porque es muy importante, ¿no? Entonces, para Freud la libido es la energía de la pulsión de vida, así le llamó. Y ya ven, hasta en el lenguaje popular se dice, es que es muy libidinoso cuando alguien piensa a alguien como muy sexual, ¿no? Pero eso ya es, digamos, como del orden de la cultura. En la especificidad del psicoanálisis, la libido es la energía, digamos, de la pulsión de vida. Entonces, bueno, lo pulsional vida-muerte está entremezclado y en toda la vida hay erupciones pujantes con tendencias a la muerte y o a la destrucción. Eso que tú preguntabas, Gabriel, o sea, siempre aparecen ahí irrupciones con esas tendencias y hay que regularlas, ¿no? Y aquí acudo otra vez a los poetas, porque ya les decía que Freud siempre decía que los poetas hablaban más y mejor del psicoanálisis que incluso él. Estas son unas citas aisladas de Octavio Paz en La llama doble. Piense qué bonito. Dice, el erotismo es una metáfora de la sexualidad. El amor es una metáfora de la vida. Es un poco casi lo que acabamos de hablar sobre la pulsión, el eros de la vida, el amor. Otra cita así chiquita. El amor es una metáfora de la eternidad, un intento de detener el tiempo. Y otra vez esto que decíamos, ¿no? Al nacer, nos insertamos en la vida porque alguien nos salva de morir, ¿no? La función materna, que no necesariamente la mamá, pero casi siempre. El amor no es deseo ni ternura, es la fusión de ambos. Entonces, fíjense, también para Freud el amor no nada más es el amor otra vez erótico, pasional o sexual, también es la ternura. O sea, hay muchas facetas del amor, la ternura, la solidaridad, el acompañamiento, ¿no? Que no tienen, digamos, una relación sexual. Freud llamaba relaciones de metasexual inhibida, ¿no? Hay muchos vínculos, ¿no? Los hermanos, los primos, los parientes, en fin. Entonces, bueno, esto de la pulsión de vida y de muerte, es importante aclararlo. Y esto que les decía que para Freud no es sexo, sino sexualidad. Eh, y fíjense cómo aquí empezamos a hablar de que hay una dimensión que nos habita y que va más allá de nuestra voluntad consciente, ¿no? O sea, todo esto que va sucediendo en el transcurso de la vida, cómo nos vamos constituyendo como seres humanos o seres subjetivos. Como ven, estamos a expensas de que alguien nos acoja en el mundo para no morirnos y en ese acogimiento nos inserta o nos instala o nos inaugura en esta dimensión del aparato psíquico, ¿no? Bueno, tengo otra entrada. ¿Hacemos pausa, Yolanda, o me sigo con esta? No, yo creo que tu entrada y después ya para concluir. Ok. La cuarta entrada es el amor como fundamento del lazo humano, que lo venimos diciendo, ¿no? Lazo humano me refiero a todas las relaciones. Freud considera que todo lazo social deriva del amor, en tanto forma de investidura libidinal hacia los otros. La masa, la familia, la comunidad se sostienen sobre una misma estructura afectiva de identificaciones y de deseo. Necesitamos de los otros para sobrevivir a la vida, para seguirnos resguardando de nuestra indefensión y del desamparo. El psicoanálisis se pregunta, ¿por qué es tan difícil conseguir un estado de dicha o plenitud? Y Freud la resuelve diciendo que hay tres fuentes principales que nos provocan dolor, miedo e infelicidad. La fuerza imparable de la naturaleza, la fragilidad de nuestro cuerpo y la muerte, o sea, no somos infinitos, y los vínculos con los otros. O sea, fíjense, la naturaleza, la fuerza imparable de la naturaleza a la que nosotros somos totalmente vulnerables, la fragilidad de nuestro cuerpo porque nos vamos a morir y la relación con nosotros son las tres fuentes de dolor.
Y se acuerdan, lo decíamos con el poeta, las tres heridas, ¿no? La de la vida, la de la muerte y la del amor. Esto supone que frente a la vulnerabilidad de nuestra condición humana, hacer lazo social ayuda a protegernos y a prolongar la vida, siguiendo ciertas normas de civilización y de convivencia, en donde hay que regular y reprimir las pulsiones, tanto hostiles como amorosas, y eso es una fuente constante de conflicto, pues lo pulsional puja e irrumpe, y regularlo en aras del bien común implica todo un esfuerzo consciente y constante. El sentimiento de nuestro sí mismo, o mí mismo, pues, de nuestro yo propio, se constituye en la medida que tenemos nexo con el mundo circundante y contacto con otros seres humanos. El yo mismo es, en última instancia, el resultado de identificaciones, tanto amorosas como hostiles. El yo se forma al amar y ser amado, al incorporar rasgos del otro amado en mí, que hablábamos un poco de eso, ¿no? Por eso, el amor tiene un valor estructural, sostiene la unidad imaginaria del sujeto y a la vez lo expone a la pérdida y al duelo. Fíjense, la unidad imaginaria del sujeto querría decir, esto soy yo, y yo soy en función de las identificaciones, de las relaciones y de los vínculos que me han significado en esta vida y a los que yo he significado. Otra vez Cristeva dice, el amor no es una simple pasión, es el dispositivo simbólico que permite al sujeto sostenerse frente a la pérdida. Porque otra vez, ¿no? Estamos habitados por la pérdida, por la falta. Somos un yo configurado por los rasgos y las características que incorporamos de los otros en nuestros primeros vínculos, haciéndolos propios y estableciendo poco a poco nuestra identidad. Estos procesos identificatorios constituyen al yo y al no yo, ¿no? Uno va haciendo, esto soy yo, este no soy yo. Esto que decíamos de la alteridad o del otro. Desde la diferenciación, nos relacionamos con los otros, establecemos vínculos y lazo social. Hablamos porque fuimos hablados por alguien más que nos dirigió palabras, nos dio significaciones y significantes. Pensamos porque fuimos pensados y alguien nos insertó en un orden de parentesco, otorgándonos un nombre, un apellido, un lugar en la trama familiar y en la historia personal. Abrazamos porque nos abrazaron o no. Deseamos porque aquello que nos constituyó se perdió. Y por más que lo incorporáramos como memoria, como huella o registro, nunca volverá a ser aquello que fue. Así, desde la pérdida, la indefensión y la vulnerabilidad, nos subjetivamos, nos hacemos sujetos únicos, de rastros recluidos en el inconsciente, de memorias perdidas en el olvido que aparecen como semblante y características o rasgos de personalidad. En el proceso de enamoramiento, parece desvanecerse la diferencia entre el yo y el objeto. El yo y el tú se convierten en uno. Esto sucede también con otros vínculos significativos, como la familia, los amigos cercanos, los grupos o las masas. Lo amoroso cohesiona y desdibuja a veces las fronteras entre las soledades. Otra vez dice Octavio Paz, el mundo nace cuando dos se besan. Y bueno, hasta aquí es esta entrada. Ok. Entonces, bueno, en lo que se animan, aquí volvemos a hablar como de las identificaciones, ¿no? De lo que constituye al yo, ¿no? Yo soy el resultado de mi historia, sin duda, pero de mis vínculos, ¿no? De esos rasgos que fui haciendo propios y que, y que me fueron diferenciando, ¿no? Porque al principio otra vez es la madre y el hijo, por ejemplo, ¿no? O la familia. Ven cómo decimos en las familias, es que los Juárez somos tal, o sea, nos ponemos características comunes, como si fuéramos uno solo, y entre hermanos, incluso gemelos, somos singulares absolutamente, ¿no? O sea, otra vez,
a pesar de que hay algo común a todos los seres humanos, hay algo que nos hace únicos y a eso le llamamos subjetividad y esa subjetividad se constituye en un vínculo o en varios vínculos. Eh, por eso, no sé, con los mandatos ahorita, por ejemplo, en la actualidad de échale ganas, tú puedes, hay que estar siempre bien, si algo te pesa, suéltalo, sé feliz. Es como decirle al deprimido, no te deprimas, ¿no? O sea, como si fuera un mandato que se pudiera cumplir. Estamos habitados por algo mucho más complejo que eso, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis de eso se trata, de poder descubrir aquello que nos habita, que ni siquiera sabemos o sospechamos, y que en la medida que lo podemos hacer consciente y se actualiza en la transferencia, que ya hablaremos de eso también, uno es que puede darse cuenta y decir, ah, claro, ya entendí lo que pasaba.